Han pasado 14 días desde que el régimen de Venezuela prometió la excarcelación de todos los presos políticos. Lejos de aliviarse, el drama se agrava cada día a las puertas de los recintos penitenciarios. Madres y demás familiares han decidido pernoctar sin descanso, aferrados a la esperanza de verlos salir en libertad. Pero no hay respuestas, solo silencio, demora. El Foro Penal denuncia que desde el 8 de enero apenas 143 personas han sido liberadas, mientras que 777 presos políticos, incluidos 2 adolescentes, continúan injustamente privados de libertad en Venezuela. Tras 14 días de vigilia sin descanso, así están los alrededores de la zona 7 en Caracas, centro de reclusión policial en el que se estima que puedan haber más de 50 presos políticos. Madres de los presos políticos dispuestos a intercambiarse por la liberación de sus hijos. Yo intercambio la vida la libertad de mi hijo por la mía. Esta señora tuvo que recorrer 600 kilómetros para llegar a Caracas desde Ciudad Bolívar. Aún no consigue a sus hijos luego de la detención. Apela al instinto para ubicarlos. Nos podremos imaginar, porque cada parto que tenemos son 10 dolores. Son 10 dolores, no son ni 15, no, 10 dolores es cada parto que tenemos. Entonces se podría imaginar cuántos dolores tengo yo ahí. Denuncian que en todo momento les han negado que estén recluidos en ese centro conocido como Zona 7, pero algunos han podido corroborarlo al reconocer sus voces cuando cantan el himno nacional. Nunca hemos tenido contacto con ninguno de nuestros seres queridos. Nunca nos han recibido medicina, nunca nos han recibido comida. Sabemos que están acá porque hemos escuchado entonar el himno nacional y han gritado fuertemente, y cada madre reconoce la voz de su hijo. Hasta ahora en la cárcel del Helicoide no se han registrado nuevas excarcelaciones. Allí permanecen el exmagistrado Perkins Rocha, el abogado Eduardo Torres, el activista Javier Tarazona. Entre tanto, 173 de los presos políticos son militares. Sus familiares denuncian a los custodios por maltrato. Porque tienen una pinta todos de delincuentes, de malandros, y lo voy a decir con propiedad, y esto le va a traer consecuencias a mi hijo y no me importa. Ya estamos cansados. Ahorita un funcionario dijo que no humilláramos la bandera de Venezuela porque estaba en el piso. ¿Qué han hecho ustedes los funcionarios? Visitarnos y robarnos. Son todos unos ladrones. La señora Soledad Padrón también llega a Caracas desde el estado Anzoátegui, sin recursos. Realizó un llamado a quienes se comprometieron a excarcelar a los presos políticos. Yo le hago un llamado a Jorge Rodríguez para que él tome conciencia del asunto que se está presentando, porque no solamente yo, sino hay muchas personas así como yo que también están acá y que no les dan acceso. Familiares de quienes están recluidos en la zona 7 denuncian que pudieron conocer que todos padecen de desnutrición. Delcy Rodríguez, la encargada del régimen de Venezuela, reportó los primeros resultados financieros de $300 millones tras la toma del control de la Casa Blanca sobre el mercado petrolero venezolano. Recordemos que el presidente Donald Trump había anunciado que él personalmente está administrando un primer lote de 50 millones de barriles de crudo entregados por el régimen y que destinará sus ganancias al bienestar del pueblo de Venezuela y de Estados Unidos. Debemos informar que han ingresado recursos producto de la venta del petróleo y han ingresado, de los primeros 500 millones, han ingresado 300 millones. Esos recursos irán para cubrir y financiar el ingreso de nuestros trabajadores y de nuestras trabajadoras, proteger el poder adquisitivo de los trabajadores y las trabajadoras de Venezuela. A esta hora nos acompaña desde Estados Unidos el analista político internacional Emmanuel Rincón. Bienvenido al Canal de las Américas, gracias por atendernos. ¿Qué tal, Carlos Eduardo? ¿Cómo estás? Es un gusto. Delcy Rodríguez anuncia la llegada de $300 millones por venta de petróleo. El acuerdo con Estados Unidos es, por supuesto, por un monto mayor, por un volumen mayor. Y comienzo preguntándote, ¿de qué consta este acuerdo, Emmanuel, entre Estados Unidos y el régimen de Venezuela? Mira, el acuerdo consta de lo que el propio presidente Trump ha dicho, ¿no? El proyecto de la administración Trump es, en primer lugar, estabilizar Venezuela. Estabilizar Venezuela implica, por supuesto, primero empezar una reconstrucción de la infraestructura petrolera, de la infraestructura energética del país. Por supuesto, eso va a invocar también temas de seguridad,
temas de estabilidad, temas en un futuro de transición a la democracia. Pero todo este dinero, en primer lugar, va a ser aportado para la infraestructura vital, para las inversiones futuras de los Estados Unidos en Venezuela. Y esto pasa, insisto, una vez más, porque en un plazo concreto se cumpla también un cronograma de transición a la democracia que le pueda ofrecer a las empresas estadounidenses estabilidad en el futuro. El dinero, este del que habla Delcy Rodríguez, se fue depositado en un fondo catarí. ¿Por qué en este lugar? Mira, la verdad, no sé realmente cuál es el plan de la administración y el secretario Rubio al respecto. Lo que sí tengo muy claro es que el secretario Rubio entiende completamente bien con quién está lidiando, entiende muy bien su contraparte, ha sido enemigo de este régimen ilegítimo durante los últimos 15 años y me imagino que el secretario Rubio entenderá muy bien cómo va a ser tratado este dinero. Sin duda alguna, como has visto en todas digamos, en todas las declaraciones públicas, tanto del régimen chavista como de la administración Trump, en este momento hay una colaboración absoluta. De hecho, el presidente Trump esta mañana dijo en Davos, bueno, la tarde de Suiza, dijo que básicamente apenas, o sea, minutos después de que se llevó el ataque en Venezuela en el cual se captura a Nicolás Maduro, las autoridades en el país, haciendo referencia a Delcy Rodríguez, por supuesto, le llamaron de inmediato a pedirles que por favor hicieran un trato con ellos. Entonces, digamos, el chavismo está en este momento básicamente cumpliendo el rol que la administración de Estados Unidos le ha otorgado, bajo la condición de que ellos puedan permanecer un poco más en el poder y veremos cómo eso se traslada en el futuro a una transición a la democracia. Claro, Emmanuel, y ese dinero llega en un momento donde María Corina Machado sostiene reuniones de alto nivel en Washington, para algunos un reposicionamiento, para otros es parte de la agenda democrática, pero ¿tú cómo lo analizas, cómo lo ves? Mira, no creo que haya un reposicionamiento de María Corina. Creo que su posicionamiento como líder política opositora venezolana ha estado allí de forma consistente durante los últimos años. La única diferencia es que María Corina el año pasado por voluntad propia y también evidentemente por las amenazas del régimen, se encontraba en clandestinidad y no podía sostener reuniones de este tipo con autoridades de otros países. Pero una vez que ya ha salido de Venezuela, es completamente natural que tenga este tipo de comunicaciones, este tipo de contactos y este tipo de recepciones, porque indiscutiblemente es la líder política venezolana. Claro que los componentes de seguridad del Estado o de ese Estado fallido y criminal que convirtió el chavismo obedecen a una estructura criminal, como ya todos lo sabemos, y allí es donde, digamos, ese liderazgo opositor no ha podido mellar o no ha podido ingresar, pero el 80-90% de la población venezolana quiere un cambio y ese cambio lo representa María Corina Machado. Mientras tanto, Emmanuel, Estados Unidos continúa incautando buques petroleros. Por una parte negocia y por otra continúa asfixiando al régimen. ¿Y has escuchado alguna palabra del chavismo al respecto? No las has escuchado y es precisamente por eso. O sea, a ver, mira, es que es gracioso porque, digamos, el chavismo ha pasado los últimos 25 años de la vida diciendo que la oposición y todo aquel que se pronuncie en contra de ellos son lacayos del imperio, lacayos de la CIA, y resulta que ahora, curiosamente, quienes terminaron siendo lacayos de la CIA de alguna manera son ellos, porque son los que obedecen a rajatabla lo que diga Washington y no se atreven a desobedecerlo y tampoco se van a atrever a hacerlo. Insisto que digamos, en esta etapa un poco confusa de la reestructuración de Venezuela, se ha decidido que sea el propio chavismo el encargado de desmantelar la estructura criminal venezolana. Y eso, por supuesto, va a conllevar un proceso, va a conllevar una serie de decisiones. Hay algunas cosas que todavía están sobre la mesa, que se están desarrollando, pero, digamos, el chavismo en este momento básicamente está representando de forma literal los intereses de los Estados Unidos en Venezuela y está obedeciendo los mandatos de la Casa Blanca. Por supuesto que en la cúpula chavista, en la cúpula baja, quizás, esos grupos que tienen poder interno dentro del país, como por ejemplo los grupos de represión, etcétera, todavía hay rebeldía, todavía quizás hay algunos queriendo salirse del mandato, pero las cabezas que saben que son
Delcy Rodríguez, el propio Diosdado Cabello, que ya no lo has visto amenazando a nadie por televisión como solía hacer cada semana. Ellos saben que no pueden salirse del carril porque la justicia también va a caer sobre ellos. Entonces esa es la disputa interna que tiene hoy el chavismo entre quienes le han vendido durante 25 años que ellos son la resistencia al imperio y ahora son los que han terminado arrodillados completamente a los Estados Unidos. Desde esa línea de obediencia, Jorge Rodríguez anunció la intención de impulsar un nuevo código electoral que eliminaría trabas burocráticas. Mucho se ha hablado, se ha dicho de un escenario de transición donde se convoque elecciones con garantías para que incluso pueda participar María Corina Machado. ¿Crees que esa intención de Jorge Rodríguez corresponde precisamente a lo ordenado por la Casa Blanca, por Washington? 100%. Hay un mandato de los Estados Unidos para que se hagan las reformas necesarias y que Venezuela pueda avanzar finalmente hacia una elección legítima donde los venezolanos podamos elegir a las autoridades. Y aquí, insisto, no se trata ni siquiera un tema de pisotear con una agenda estadounidense dentro de Venezuela. Es que finalmente se cumpla el mandato de los venezolanos y que los venezolanos, todos los que estamos adentro como los que estamos afuera, porque incluso en esas pasadas elecciones que se ganaron pese a todo el fraude del chavismo, 8 millones de venezolanos en el exterior, bueno, no 8 millones, pero las personas habilitadas para votar, no sabría cuántas serían, 4 o 5 millones de esos 8 millones que están afuera del país, tampoco pudieron ejercer su derecho al voto. Entonces, finalmente, todo se va a encaminar, en mi opinión, en que se programen un nuevo cronograma electoral en Venezuela, por supuesto que esta vez sí supervisado por los Estados Unidos, y en ese momento sí se van a ver forzados a aceptar finalmente el designio de la mayoría de los venezolanos. Esa es la idea de Washington, Emanuel, dejar atrás las elecciones del 28 de julio del 2024, proyectar un nuevo cronograma electoral, insisto, y que pueda participar María Corina Machado. Creo que es una idea de Washington y creo a su vez también que es la idea más acertada. A mí personalmente, mira, allí hay una, vamos a decir, de cierta forma, división interna entre quienes piensan que hay que reclamar que se respete el mandato del 28 de julio y quienes piensan que se va a hacer una nueva elección. A mi parecer, lo más transparente es que se hagan unas nuevas elecciones con todas las condiciones, lo más transparente posible, que los venezolanos vayan a las urnas, absolutamente todos, y que se escoja el líder que queremos para el futuro del país. Y va a ser lo mejor porque ahí también vamos a poder contrastar y entender realmente cuál es la visión política de los venezolanos. Las últimas elecciones dijeron que el país estaba 67-30. Yo no creo que es así. Yo creo que ese número es mucho más holgado, más grande, más diferente. Y creo que finalmente entonces vamos a entender realmente cuál es la realidad política de Venezuela. Quizás en esas elecciones abiertas donde se define un nuevo presidente también podrían convocarse unas elecciones, por ejemplo, a la Asamblea Nacional, a gobernadores, y hagamos una nueva revalidación de todos los espacios políticos en Venezuela. Para mí esa es la fórmula definitivamente más acertada para construir el futuro del país. Fíjate, Emanuel, esa misma manera de pensar que tú nos compartes hoy la tiene mucha gente, y claro que existe esa dicotomía entre las elecciones del 28 de julio, que a todas luces el chavismo, el régimen se robó, pero también en la visión de las nuevas posibilidades que se tienen hoy día con Nicolás Maduro en prisión, preso en Nueva York. Los movimientos e intereses, por supuesto, de Estados Unidos son muy diferentes hoy a los que tenían en el 2024. Mira, y no solo eso, sino que también para que se produzca una transición efectiva. A ver, no es lo mismo decir, por ejemplo, Trump llama, esto es un supuesto, Trump llama a Delcy Rodríguez, mira, tienes que entregar el poder en 15 días. Ok, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo conformo? ¿Cómo establezco esto? ¿Cómo genero las narrativas internas? ¿Cómo se lo comunico a los militares? ¿Cómo que todo ese tipo de cosas? Es distinto a que tú digas, por ejemplo, qué sé yo, en el mes de marzo, vamos a celebrar elecciones en Venezuela en el mes de octubre y a partir de diciembre se va a generar efectivamente esa transición. Entonces ya toda la población venezolana, incluyendo evidentemente a los efectivos militares y todo lo demás, están sobre aviso de que en octubre se van a realizar esas elecciones y que la transición se va a hacer efectiva a partir de diciembre. Ya empiezas a sacar de la ecuación a los grupos más cancerígenos y más tóxicos y ya todos empiezan a entender que a partir de octubre empieza ese proceso de transición. Entonces, insisto, para mí es la forma más efectiva, más transparente
de finalmente procurar lo que tanto hemos querido, que es tener un país libre y democrático. Quiero agradecerle por estos minutos al analista político internacional Emmanuel Rincón. Será hasta la próxima. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias.